queríamos agradecer con Noemí también a los que oran por nosotros. Los últimos 2 domingos Noemí tuvo aconsejamiento con chicas, con 2 chicas diferentes cada domingo, así que también fue muy bueno. Chicas que la buscan, chicas que son ex estudiantes, y es lo que más le gusta a ella, ¿no? Y es lo que Dios le dio para utilizarla, y eso es muy lindo. Y también anoche tuve la primera salida presencial, me invitaron de una iglesia a predicar en un partido de fútbol, así que me mandaron hasta William Morris, así que tuve que poner GPS, no sabía ni a dónde iba, pero llegamos a un predio muy lindo, y ahí unos 10, 15 chicos y personas mayores también pudieron escuchar el Evangelio. Pero bueno, vamos a empezar en esta mañana. Acompáñenme al libro de Deuteronomio, ahí al 5.º libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que tiene muchas cosas interesantes, Deuteronomio, ya de entrada a partir del capítulo 1, pero vamos a detenernos ahí un poquito en los primeros dos capítulos. Deuteronomio capítulo 2, versículo 1, va a decir ya cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, dice: luego volvimos y salimos al desierto camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte Seir por mucho tiempo, y Jehová me habló diciendo: bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo: pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. Dice: no os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra, ni aún lo que cubre la planta de un pie, nada, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda la obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir. Versículo 9. Y Jehová me dijo: no molestes a Moab, le está hablando a Moisés, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Versículo 19. Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Y si prestaron atención, hay algo que se repite en cada una de estas 3 situaciones. Es que Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo que no moleste, que no se meta, que no va a tomar posesión. Y por eso, claro, porque Dios tenía un propósito, ¿no? Si prestaron atención, ahí en el versículo 4 dice que eran hermanos. ¿Por qué? Porque eran descendientes de Esaú, hermano de Jacob, y otros eran descendientes de Lot, hermano, sobrino de Abraham. Y se va a repetir continuamente la palabra no. No os metáis, no molestéis, porque no daré la tierra.
¿sabes? Y Dios le dijo en estas situaciones al pueblo de Israel, no. Y el título que le puse a este mensaje, me gustó este pasaje, y le puse, cuando Dios dice no. ¿Sabes? El año pasado estamos más o menos en esta época, y ahí en un devocional para los misioneros, vino un misionero de otro país, seguramente Lugo se va a acordar, Pablo, y empezó, dice, porque este año 2020 la vamos a romper, y en mi país vamos a hacer tal actividad y otra actividad, y después vamos a hacer un campamento, y le pusimos a esta actividad Visión 2020, y la vamos a romper y vamos a predicar el Evangelio por todo el país. Y de repente, Dios dijo no. Y toda su agenda, sus proyectos, sus sueños, quedaron en la nada. Se hicieron trizas, porque Dios dijo no. Dios, el soberano, dijo no. ¿Sabes? Dios le dijo no a estos hombres de guerra, porque estos hombres ya estaban preparados para conquistar la tierra, igual que este misionero quería conquistar su país. Estos hombres del pueblo de Israel ya estaban preparados para, para conquistar la tierra, pero ¿sabes? Dios le dijo no, tanto a ellos como a Moisés. ¿Sabes? Y yo quiero que veamos por qué a veces Dios dice no. Mira, ahí en Deuteronomio, capítulo 1, un poquito más atrás, vamos a encontrar por qué Dios le dijo que no tanto a Moisés como a su pueblo. Mira, ahí el versículo 34 dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, dice, y se enojó, y juró diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Y fíjate el 37, dice, también, dice Moisés, contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás. ¿Sabes? Y una de las razones por las cuales Dios dice que no, es cuando está airado, cuando está enojado. Ahí Moisés dice, también contra mí Dios se airó. Ese Moisés al que Dios le hablaba cara a cara, también se enojó. ¿Te acordás aquella vez cuando Moisés, en lugar de hablarle a la roca, la golpeó? Y ahí fue cuando Dios, airado con Moisés, le dijo, no vas a entrar. Ahora, ¿por qué con estos hombres de guerra Dios se había airado? Fíjate el versículo 41. Dice, entonces respondisteis y me dijisteis, el pueblo se había dado cuenta, hemos pecado contra Jehová. Y ahora vamos a ver por qué. Y dice, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir. Y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, porque no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y otra vez, Dios dijo no. Pero, ¿sabés? Dios dijo no porque ya venía enojado con su pueblo. ¿Por qué? Por desobediencia. ¿Te acordás? Ahí terminando antes de lo que leímos en el capítulo 1, habían llegado a Cades Barnea, mandaron a los espías y los espías trajeron malas noticias y el pueblo no entró a la tierra cuando Dios dijo que tomen posesión de ella. Y Dios se enojó contra su pueblo y cuando su pueblo se dio cuenta,
Dijo, bueno, vamos a armarnos y vamos a entrar. Y Dios dijo, ahora no. Es cuando yo digo, yo requiero obediencia. Son mi pueblo amado, pero ahora no. No es cuando ustedes quieren. Y a veces nosotros hacemos las cosas cuando nosotros queremos. Y sabiendo que el tiempo de Dios y la manera de Dios es mejor. Y esto es lo que hizo el pueblo, dice, y Jehová me dijo, no subiré, no subáis ni peleéis para que no seas derrotado. Mirá el 43, dice, Dios le dice, y os hablé y no diste oído. Antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová, persistiendo con altivez, subiste al monte. ¿Sabés? Cuando le digo yo no a Dios, me estoy diciendo sí a mí. Y el orgullo y la soberbia y la altivez, como dice acá, empieza a ganar mi corazón. ¿Sabés? Si yo hago las cosas con mis fuerzas, me estoy dando gloria a mí y no estoy dando gloria a Dios. Y el 44 dice, pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte y os persiguieron como hacen las avispas y os derrotaron en Seir hasta Horma. ¿Ves? Pelearon y fueron derrotados. Fíjate el 45, dice, y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído, y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Ahora, fíjate qué interesante, ¿no? Porque cuando Dios habló, ellos no escucharon. Hicieron las cosas a su manera. Creyeron que no era el momento, pero Dios ya le había entregado la tierra. Ahora, cuando ellos volvieron y lloraron, fue Dios el que dijo no. Y sabes, si bien Dios dice no cuando está airado, también Dios dice no cuando el arrepentimiento es tardío. Sabes, muchas veces me ha pasado que he pedido perdón, pero no lo he hecho de corazón. Viste, te mandás una macana y le tengo que pedir perdón. Bueno, perdóname. Y a veces se lo digo tarde, se lo digo un mes después, o se lo digo en el momento, pero no está el corazón. ¿Sabés cuál es la consecuencia? Es la no paz en el corazón. ¿Sabés? Y Dios dice no. Es en el momento, Mar. Es cuando yo digo, y cuando tengo que conquistar, es cuando yo digo. Y no es con mis fuerzas, es con las fuerzas de Dios. No es como yo quiero ni cuando yo quiero. ¿Sabés? Porque cuando yo quiero, estoy dejando a Dios afuera. Y eso le pasó al pueblo de Israel. ¿Sabés? No solo en el ministerio pasa eso, sino también pasa en mi vida diaria. Porque no hay ministerio cristiano si primero no hay vida cristiana. Puedo saber mucho de Biblia y creerme capaz de hacer un ministerio, pero si mi vida no respalda, jamás podré hacer ministerio. Y Dios dice que no cuando está airado, y Dios dice que no cuando ve en mí un arrepentimiento que no es genuino. Pero, ¿sabes? Dios no solamente le dijo que no al pueblo, a Moisés, Dios le dijo que no al apóstol Pablo. Y parece increíble, ¿no? Vos decís al apóstol Pablo, con todo lo que hizo, con sus viajes misioneros, con el que cambió tanto después de ser perseguidor de la iglesia a ser fundador de iglesias, al que para muchos autores, aunque no está comprobado, dice que llegó hasta España y Portugal.
predicando el Evangelio aún donde antes no se hubiera predicado. Y Dios le dijo que no. A Pablo, con ese corazón evangelista, con ese corazón fundador de iglesias. Mira, acompáñame a Hechos. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Fíjate, versículo 6. Hechos capítulo 16, versículo 6. Va a decir, y atravesando Frigia, Pablo dice, prediqué el Evangelio, dice, donde nunca antes se había predicado. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Dios dijo no. Y a veces parece raro, ¿hablar la palabra? Dios dijo que no. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, que dice, no se lo permitió. Otra vez no, a Pablo, en el ministerio. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Y Dios le dijo que no a Pablo en su ministerio. Pablo tenía sus planes, sus proyectos, tenía su agenda, aún sus sueños de seguir predicando allá donde no se había predicado. Y el Espíritu de Dios le dijo, no, no, Pablo, no. Son buenos tus proyectos, son buenos tus planes, pero son mejores los míos. No pases. Pero Dios le dijo que no, no solamente en su ministerio, sino también que le dijo que no en su vida, porque dijimos que no hay ministerio sin vida cristiana primero, ¿no? Mirá en 2 Corintios. 2 Corintios, ahí el capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12. Ahí a partir del versículo 7, va a decir, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Dios conocía el corazón de Pablo, para que no me enaltezca. Quizás Pablo era de esas personas que iba tan al frente que también muchas veces se adjudicaba. Tal vez, dice la palabra de Dios. Dice, para que la grandeza no me exaltase desmedidamente, para que no me enaltezca sobremanera. Le ganaba el orgullo a Pablo. Dice, respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, no. Bástate mi gracia para que mi poder se perfeccione en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, soy fuerte. ¿Ves? Pablo entendió, o Dios le reveló cuál era su corazón, y Pablo entendió y cambió. Y se dio cuenta que esa cosa que le molestaba, ese aguijón en la carne, Dios lo iba a usar para bien. Como hay tantas cosas que nos molestan en nuestra vida, ya sea de nuestra personalidad o de los que nos rodea o de nuestras circunstancias.
y nos quejamos y peleamos contra ellos, sin detenernos a veces, que es Dios el que está frenando. Quizás porque me enorgullezco. Y Pablo entendió que se tenía que gozar en sus debilidades para que repose el poder de Cristo. Eso es el ministerio. Eso es la vida cristiana. Reconocer mis debilidades y reconocer que cuando soy débil soy fuerte. A veces cuando reconozco mis debilidades huyo del ministerio y de mi vida. Y a veces quiero huir de la iglesia o de mi vida cristiana. Pero Dios dice, cuando soy débil, soy fuerte. ¿Sabes? Dios dice no solamente cuando está airado o cuando hay un arrepentimiento tardío, sino cuando tengo que aprender algo. ¿Sabes? Y Pablo tenía que aprender no solamente humildad, sino que Pablo tenía que aprender a discernir entre lo necesario y lo importante. ¿Sabés por qué era importante el ministerio que él quería hacer? Quería pasar una ciudad y a otra y a otra y a otra, pero Dios dijo no. Hay una necesidad en otro lado y lo necesario es mejor que lo importante o más urgente que lo importante. Era importante predicar el evangelio, claro, pero había necesidad de una persona. ¿Sabes? Esto me hace acordar al Señor Jesucristo, ¿no? Cuando iba de Judea a Galilea y les dijo a sus discípulos, vamos a agarrar el camino más largo. ¿Cómo el camino más largo? Sí, vamos a agarrar por Samaria, Dios, pero son enemigos, Señor. Sí, pero me es necesario pasar por Samaria. Y después mostró cómo había una mujer, solo una, que necesitaba de Cristo. ¿Ves? Era importante el ministerio del Señor, claro, donde pisaba era importante. Pero había una mujer con necesidad de Cristo. Y Dios dijo, ahí. Y no voy a contar de nuevo la historia de mi tía Mabel, porque ya la conocen. Pero lo necesario está antes que lo importante. El Señor sabía que era importante hacer milagros y muchas señales también, que las hizo. Pero era importante hacer señales, pero era necesario ir a la cruz. Porque sin la cruz, los milagros no hubieran servido para nada. Y vos y yo no hubiéramos estado aquí. ¿Sabes? A veces tenemos que ponernos sensibles para el lugar que Dios nos guía o con lo que Dios nos guía. ¿Sabes? Y pensaba, ¿qué cosa hay importante en mi vida que estoy haciendo, pero que no es necesaria? ¿Qué estoy dejando de hacer necesario por algo importante, si lo damos vuelta, ¿no? Y a veces pensaba, es importante ganar dinero, pero es necesario administrarlo bien. Porque Dios me llama a ser buen administrador, y no solo de mi dinero, sino de mis talentos y de mi tiempo. Porque eso es dar gloria a Dios. Si no me estoy glorificando a mí mismo. Mirá, es importante trabajar, pero es necesario, en primer lugar, tener el tiempo con mi familia. ¿Sabes? Durante muchos años casi no lo vi a mi viejo, porque trabajaba de noche. Cuando él llegaba yo me iba al colegio, cuando yo volvía él estaba durmiendo. Y no es que le estoy reclamando,
pero es un ejemplo para que veamos la importancia. Sabemos que la familia es el primer ministerio que nos da Dios. Y claro que es importante trabajar y está bien progresar y ganar dinero, pero es necesario el tiempo con la familia. ¿Sabes? Es importante estudiar la Biblia, pero es necesario ponerla en práctica, porque sin vida cristiana no hay ministerio. Y no te hablo de llevar un ministerio en la iglesia. No hay ministerio con la familia, no hay ministerio con los amigos, no hay ministerio en el trabajo. No hay ministerio. Lo necesario sobre lo importante. ¿Sabes a quién más le dijo que no Dios? Pablo tenía que aprender, pero también le dijo que no a Josué. Y Josué, ¿por qué le dijo que no? Porque Josué tenía, tanto él como el pueblo, tenía que ver actuar a Dios, porque no eran sus fuerzas. ¿Te acordás cuando Jericó estaba cerrada, bien cerrada, y la tenían que conquistar y ya estaban listos? Y Dios dijo, no, no es de esa manera. Hay que rodearle, dar una vuelta, y 2, y 6, y 7, y el último día tocar las trompetas, gritar, y los muros cayeron. ¿Ves? Y Dios tenía que mostrar que era Él el que ganaba la batalla, y no era Josué. Y era la primera batalla dentro de la tierra prometida, y Dios les mostraba ya de entrada que sin Él nada podían hacer. Por eso mostró tan grande milagro en la vida de Josué y en la vida de su pueblo. ¿Sabes? También lo hace en nuestra vida. No hay vida cristiana si dejamos a Dios de lado. No podemos conquistar personas, porque la obra de Dios son personas. Más allá de los ministerios espectaculares, personas. Una. No podemos conquistar si dejamos a Dios de lado. Mira, tengo algunos versículos anotados, no los busques. Zacarías 4:6. Ahí cuando Zorobabel tiene que construir el templo, echar los cimientos. Dice, entonces me respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso hizo con Josué cuando derrotaron a Jericó. Proverbios 21:31 dice, el caballo se alista para la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. ¿Te das cuenta? Tampoco es que yo no tengo que hacer nada. Yo tengo que estar listo y preparado, porque tenemos una batalla que es espiritual. Y tengo que estar lleno de la palabra de Dios y controlado por la palabra de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, dice Efesios 5:18. ¿Sí? Antes bien, sed llenos, controlados por el Espíritu Santo. Es la forma. El caballo se alista para la batalla, está preparado, pero Jehová es el que da la victoria. Y mirá, Salmo 147, 10 y 11 dice, no se deleita Dios, por supuesto, en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Josué estaba preparado, estaba listo, era capaz, pero Dios dijo, no es con vos, es conmigo. Dice, ni se complace en la agilidad del hombre, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. ¿Ves? El temor de Dios, dice Proverbios que es el principio de la sabiduría. Y el temor de Dios es lo primero que me va a hacer actuar
ver actuar a Dios. Algunos saben esto que voy a contar. Cuando empezó esta cuarentena, nos miramos con Noemí y dijimos, ¿y ahora? ¿Se paró todo? ¿Qué vamos a hacer? Y dijimos, nos miramos y dijimos, bueno, lo lindo de todo esto es que vamos a ver actuar a Dios. Y se nos llenó el corazón increíblemente. ¿Sabes? Evidentemente estábamos pensando bien. O nos frustramos y nos amargábamos, o pensábamos bien que íbamos a ver a Dios. Y no siempre uno acierta, pero esta vez se nos llenó el corazón de gozo y de paz. Y les puedo asegurar que vimos actuar a Dios. Dios dice que no cuando está irado, cuando el arrepentimiento es tardío, cuando tengo algo que aprender, como Pablo, cuando tengo que ver actuar a Dios. Pero Dios dijo que no en Getsemaní. Y Dios dijo que no en la cruz. Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. Y quizás ya estás pensando, Omar, ¿a dónde dice que no? No hay registro en la Biblia que en Getsemaní, en la cruz, Dios haya dicho que no al Señor Jesús. Pero ¿sabés dónde dijo que no? En el silencio. Dios habló en el silencio. En Getsemaní el silencio dijo, vos sabés lo que tenés que hacer. No voy a pasar esta copa de vos. Y en la cruz también dijo que no. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice que no por amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pasó por Getsemaní, el silencio de Dios habló y dijo que no. Pasó por la cruz, el silencio de Dios dijo que no. Por amor a vos y por amor a mí. ¿Sabés si es un amor que Dios muestra constantemente? Para ir a Él en primer lugar, para estar con Él en segundo lugar, pero también para volver a Él. ¿Sabés? Muchos hermanos están apartados de Dios. Y Dios sigue teniendo el mismo amor. ¿Sabés? Si he visto hermanos que luchan por conquistar cosas y emprenden cosas para vivir su vida, para no están en ninguna cosa mala, pero empiezan un proyecto y se corta. Empiezan otro proyecto y se corta. Empiezan otro proyecto y se corta. Dios quiere decir algo. ¿Sabés? Dios dice no dice no, pero hay un silencio en donde no hay un sí. Y Dios que no tiene grises, si no hay un sí, es porque hay un no. Y Dios dice que no, por amor, para que volvamos a Él. ¿Sabés? Una vez también estaba luchando con mi vida, en la iglesia, siendo fiel, ¿por qué mi vida no progresaba? Y veía otros que tenían ministerio como yo tenía, que eran fieles como era yo, pero iban progresando en su vida. Y mi vida era no. ¿Sabes? Hasta que tuve que entender que Dios quería otra cosa para mí. Y en su momento, Dios habló y dijo, Mar, basta, no, tengo algo más para vos. Y bueno, acá estamos. Era esto, costó entender. Pero Dios por amor fue paciente conmigo. Ahora, tenemos un diagnóstico, ¿no?
del cuándo Dios dice no. Y nos puede pasar a nosotros. Pero en el medio de esos no, a veces podemos llegar a decir, Dios, bueno, no, 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 pero ¿hasta cuándo no? Como escuchábamos el otro día en Salmos capítulo 13, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a sufrir? ¿Hasta cuándo es no? ¿Sabés si a veces puedo llegar a caer hasta en el desánimo? Como dice Salmos también, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Dice, espera en Dios. ¿Sabés? Cuando los sueños, los proyectos, las agendas, la familia, los afectos, encontramos todos, ¿no? Y todo eso se hace trizas y hay turbulencia en mi vida y me acobardo y estoy abatido y estoy agotado. ¿A dónde está Dios? ¿A dónde voy? Y todas esas cosas me turban. ¿Y a dónde voy? Cuando Dios dice no en mi vida, ¿a dónde recurro? Bueno, cuando Dios me dice que no y vengo en picada, aún haciendo las cosas bien, aún siendo fiel, ¿sabes? Tengo que recurrir a los otros no de Dios. Y con esto termino. Sé que Dios dice que no por amor, cuando tengo un arrepentimiento tardío, cuando Dios está airado, cuando tengo que aprender, cuando tengo que ver actuar a Dios. Pero hay otros no de Dios. Y son a los que tengo que recurrir, porque este es el remedio ante los otros no de Dios. Acompáñame a Isaías, capítulo 41. Saben, son versículos que conocemos mucho, pero nunca le había prestado esta atención. Son los otros no de Dios. ¿Qué es el remedio? Tenemos el diagnóstico y este es el remedio ante los otros no de Dios. Fíjate, Isaías 41 dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí, dice Dios. Eso somos nosotros. Mirá qué privilegio. Te escogí, dice, y no te deseché. Y el amor de Dios me dice que no me desechó, que no me desecha y no me desechará tampoco. Los otros no de Dios. Fíjate, versículo 13, dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios. El 10, perdón, dice, no temas. El otro no de Dios. No temas en las circunstancias, en la turbulencia. Cuando digo que no, es porque hay un propósito mejor. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, no te bajones, no te abatas. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, que te levanta, que te da fuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y acá están los absolutos de Dios que siempre digo que me encantan. Siempre, Dios cuando siempre es siempre. Nunca, nunca. Y cuando dice que no, también es no. Los otros no de Dios. Versículo 13, porque yo soy, o yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, o sea, pueblo de Israel, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, tu Redentor. Los otros no
de Dios. Dice, en las alturas, el versículo 18, versículo 17 dice, los afligidos, cuando Dios dice que no podemos estar así, y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua, yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. Y son promesas absolutas de Dios. Cuando Dios dice no, tengo que recurrir a los otros no de Dios. Y después dice que abrirá ríos y fuentes y sendas, porque Dios tiene un propósito mejor para vos y para mí cuando dice no. Por eso tengo que confiar, apoyarme y descansar en estos no de Dios, que son los que me van a dar paz, fuerzas para seguir, consuelo, a pesar de las circunstancias, a pesar que esta visión 2020 y todos mis sueños se derrumbaron. Pero Dios dice acá, no te desampararé. Y para terminar, Romanos 8:28 dice, pero sabemos, no sentimos, pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, y otra vez los absolutos de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún en este tiempo que hemos pasado, que mucha gente no entiende, que nosotros no entendemos quizás todavía el propósito, aunque hay un propósito. Nosotros vimos uno con Noemí, seguramente vos hayas visto otro. Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún en este tiempo difícil que hemos pasado. Cuando Dios dice que no, tengo que ir a los otros no de Dios. Que Dios bendiga su palabra y tengamos un lindo fin de semana.